en la plataforma. Fíjense, esta presentación la utilicé el periodo anterior. Como les dije a los que estuvieron ahí, muchas de las cosas van a ser las mismas, entonces solo es de corregir lo que fallaron la vez anterior. Lo primero, fíjense que hay que entender es que los sistemas dinámicos es como otro nombre que se le dan a las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y lo que cambia, y uno diría, bueno, ¿y para qué entonces cambiarle el nombre si es lo mismo? Fíjense que la cuestión es que en el área en sí, viéndola como una área de los sistemas dinámicos, lo que pasa es que el enfoque desde el que se estudian las ecuaciones diferenciales es diferente al enfoque usual, que el enfoque usual es el que ustedes vieron en su clase de ecuaciones diferenciales. Eso es lo típico de un curso de ecuaciones diferenciales, que uno le dicen, ah, bueno, así se clasifican las ecuaciones, las que son de primer orden y lineales se resuelven así, las que son de primer orden y exactas se resuelven así, las que son de orden superior con coeficientes constantes se resuelven así y así, ¿verdad? Ese es el típico curso clásico de ecuaciones diferenciales en todo el mundo. Pero acá ya no es eso lo que interesa, sino que lo que interesa es tratar de poder dar información de cómo van a ser las soluciones de la ecuación diferencial sin necesidad de resolverla, porque como ustedes se dieron cuenta ahí en el curso de ecuaciones diferenciales, pues hay infinidad de ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver con los métodos usuales, ¿verdad? Lo más que se puede hacer es aproximar. Pero ya sabemos que con la cuestión de la aproximación, eso se puede poner bien costoso, ¿verdad? En el sentido del tiempo, de la cantidad de cálculos que hay que hacer, incluso en la computadora. Si uno quiere de repente un cierto margen de error y que sea bien pequeño, pues entonces el algoritmo que uno utiliza tiene un tiempo para, según el margen de error que uno quiere, ¿verdad? Entonces puede ser que al final, aunque sea conveniente el hecho de que pueda utilizar un método numérico, se vuelve costoso en ese sentido. Entonces, si hubiese una forma de repente yo no quiero un dato específico, yo no quiero saber cuál es el valor de la solución en tal valor, sino yo lo que quiero realmente saber es, imagínense por decir algo, yo lo que quiero saber es si la solución es una función creciente, por ejemplo. Ah, entonces de repente ahí ya no ocupo resolver la ecuación o ni siquiera analíticamente ni numéricamente para poder determinar eso. Hay muchas situaciones en las que con solo tener la ecuación en sí, uno puede predecir ese tipo de comportamiento. Y más o menos en esa línea es que va la área esta de los sistemas dinámicos, pensando en tratar de describir el comportamiento de las soluciones sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. Eso se logra con conceptos de topología, con conceptos de álgebra lineal. Por eso este curso, si se fijan, está bien adelante ahí en el plan de estudios de la carrera, ¿verdad? Porque se ocupan aquí ideas de como que de un poquito de todo, un poco de análisis, un poco de topología, un poco de álgebra lineal, de hecho bastante de álgebra lineal. Eh, Así que por eso el curso está como que bien avanzadito en el plan de estudios y eh, yo les comentaba la vez pasada que uno de estudiante, pues como normalmente lo que quiere es avanzar, ¿verdad? Lo más posible. Si el requisito de este curso es, no me acuerdo, la vez pasada me puse a ver con detalle todo eso, pero era como un recurso bien mínimo, ¿verdad? No sé si alguien me quiere decir por ahí en el chat o cuál es el requisito de esta clase para no ir a buscar el plan de estudios. ¿Alguien? Yoxan, bueno, ahí te pedí que activaras. Análisis numérico. Análisis numérico, ok. Gracias, Yoxan. Fíjense que ya con eso, pues eso es un problema realmente porque imagínense lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Aquí se ocupa un poco de topología, un poco de análisis, un poco bastante de álgebra lineal. Entonces, análisis numérico, de repente hay alguien acá en la lista, ¿verdad? Que los cursos que ha llevado son, qué sé yo, si ya llevaron análisis numérico, ya llevaron ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Toda la línea básica de las matemáticas, las generales, digamos, que llevan los de ingeniería también.
Pero puede ser que no hayan llevado ni siquiera cálculo 3, ¿verdad? Por ejemplo. Y no sería raro porque pues el plan lo permite, ¿verdad? Entonces, ahí fíjense que yo voy a tratar de ser como que lo más, qué sé yo, comprensible en ese sentido. Pero si ustedes sienten que de verdad están en esa situación, no, yo vengo de análisis numérico, no he llevado muchas clases de la carrera y la metí porque pues tenía el requisito. Entonces puede ser que ustedes se sientan como abrumados con el contenido del libro. De ahí, eso en realidad no sería culpa suya, sería culpa de cómo está el plan, ¿verdad? En parte sí, en parte no, porque lo que pasa es que uno no le para tanta bola en qué parte del plan está la clase. Uno solo se pone a ver, aquí lo tengo, creo. Uno solo se pone a ver cuál es el requisito, cuál es la clase, ¿verdad? Que ocupo para llevar esta. Pero sistemas dinámicos en todas las orientaciones está aquí, ¿verdad? En la de formación orientada, o sea, ya son es una clase de orientación. Entonces, el hecho de que esté aquí, de cierta forma me dice, bueno, pase toda la formación, toda la estructura, o la mayoría, por lo menos una buena parte de las clases que están aquí, para llevar estas de orientación, ¿verdad? Porque muchas de estas ocupan ya entender varias cosas de acá, ¿verdad? Que de hecho, como les digo, en esta clase pasa eso, ¿verdad? No sé por qué los que diseñaron el plan, no sé por qué solo le pusieron ese requisito. Había que ver qué énfasis se le quería dar, ¿verdad? Quizás el énfasis era más solo ver numéricamente los sistemas dinámicos, pero realmente estos libros que son los clásicos en esa área me dicen no es así, que nos interesa tanto ver este tipo de temática, ¿verdad? Así que bueno, espero que no hayan muchos casos así, ¿verdad? Y que ya hayan llevado varias clases de la carrera, ¿verdad? Hoy solo quiero que entendamos algunos términos para que como que entendamos el lenguaje del que vamos a estar hablando más adelante. Así que vamos ahí, ¿verdad? Esos son los objetivos de lo que vamos a hablar hoy. Primero, recordar de ecuaciones diferenciales que una ecuación diferencial ordinaria es una igualdad. Lo de ordinario viene de que las funciones con las que se trabajan aquí solo son de una variable, ¿verdad? Usualmente en el libro utilizan t como la variable independiente y x como la variable t la independiente, x la dependiente, ¿verdad? Y entonces una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que es una igualdad, ¿verdad? Que tiene una expresión, esta f representa una expresión que involucra la variable independiente, la dependiente y sus derivadas, ¿verdad? Dependiendo de cuál es la derivada de orden mayor, pues a eso es lo que le llamamos el orden, ¿verdad? De la ecuación diferencial, o se le puede decir el grado también de la ecuación diferencial. Aquí fíjense, por suerte, el estudio de sistemas dinámicos casi solo se enfoca a ecuaciones diferenciales ordinarias, no queriendo decir que no se puede analizar, por ejemplo, una ecuación diferencial parcial desde este punto de vista. También se puede, pero como se imaginarán, pues cambia, ¿verdad? Radicalmente cómo funcionan las cosas. Aquí nos vamos a centrar más que todo a estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? Y como les digo, tratar de escribir las soluciones sin necesidad de resolver la ecuación, ¿verdad? Cuando la ecuación no depende de la variable independiente, le vamos a llamar autónoma, y ahí van a ver que en algunos teoremas y resultados va a aparecer el hecho o que van a mencionar, si tal sistema autónomo tiene tal propiedad, ¿verdad? Por decir algo. Y de hecho, fíjense que la mayoría de casos que vamos a trabajar los vamos a ver como ecuaciones autónomas, ¿verdad? Pero bueno, ahí más adelante vamos a ver en detalle eso. Por ahora solo saber que es un nombre, ¿verdad? Si en la ecuación diferencial no aparece la variable independiente, entonces le llamamos ecuación autónoma, ¿verdad? Y si no, pues lo contrario, ¿verdad? Que no es autónoma. Le vamos a llamar, o se le llama ecuación lineal, si todas las expresiones en términos de la variable dependiente, x y sus derivadas,
son de orden lineal, ¿verdad? O sea, no están al cuadrado, no tienen una raíz, no están en un denominador, ¿verdad? Lineal aquí significa lo usual, ¿verdad? Que el exponente de la expresión es 1, ¿verdad? Y también va a pasar que en la mayor parte del curso vamos a hablar de las lineales, y ya hasta el capítulo 7 es que se empiezan a hablar, 7, sí, desde el 7 es que se empieza a hablar de las no lineales, de los sistemas no lineales. Entonces, gran parte del curso va a ser sobre las lineales, y de hecho vamos a ver que, como pasa, por ejemplo, en muchas otras áreas, para los casos no lineales, pues lo que se hace es que se linealiza. Entonces, por eso es bien importante entender qué pasa con el caso lineal, porque cuando queramos trabajar pues va a tener que ver siempre con el caso lineal, ¿no? Recordamos que las ecuaciones diferenciales normalmente tienen una infinidad de soluciones, ¿verdad? Salvo que se le pongan condiciones iniciales. Y a la familia de soluciones de la ecuación le llamamos normalmente solución general, ¿verdad? Y ya cuando tenemos condiciones iniciales, a la solución, ¿verdad?, que satisface las condiciones iniciales, y ahí, bajo ciertas condiciones, esa solución sí va a ser única, ¿verdad? Y a eso entonces se le suele llamar solución particular, ¿verdad?, al problema de valores iniciales, problema de valor inicial es la ecuación diferencial junto con las condiciones, ¿verdad? Eso se le llama problema de valores iniciales. Todos estos términos sí son conocidos para ustedes, ¿verdad? Tanto de ecuaciones diferenciales como de análisis numérico, ¿verdad? Se habla un poco de esto de los problemas de valores iniciales. Ya esto sí es más, ya estos términos sí son más específicos de sistemas dinámicos. Si se ponen a hacer memoria de esos cursos, no le hablan mucho a uno de esto, o nada, de repente. Fíjense, este primer concepto, que quizás va a ser el más importante al final acá, digamos, dice, cuando una ecuación diferencial tiene soluciones constantes, a esas soluciones se les llama soluciones de equilibrio o puntos de equilibrio. Y de hecho nos vamos a quedar más con este término de puntos de equilibrio. Lo de puntos a veces genera un poco de confusión porque fíjense, le estamos llamando punto a una solución de una ecuación diferencial. Es una solución constante. Entonces pónganse a pensar en el caso usual, ¿verdad? De una ecuación de este tipo, que son como las que más resuelve uno, ¿verdad? Ya en el curso de ecuaciones. Una solución constante sería algo como x igual a 1, por ejemplo, ¿verdad? Que así como trabaja uno allá en ecuaciones sería y igual a 1, ¿verdad? Porque aquí x representa la variable independiente, la variable dependiente, perdón. Entonces, y igual a 1 es una recta horizontal, ¿verdad? Y entonces le estamos llamando punto de equilibrio a una recta horizontal. Entonces, en ese sentido, fíjense que el término solución de equilibrio como que queda mejor, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver por qué sí va a tener bastante sentido llamarle punto de equilibrio, ¿verdad? Pero ojo que le estamos diciendo punto de equilibrio a una solución de una ecuación diferencial, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso simple, ¿verdad? Es una ecuación diferencial lineal que tiene estas soluciones exponenciales, ¿verdad? Aquí notamos que x igual a 0 es un punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una solución de la ecuación diferencial que es constante, ¿verdad? Y si se ponen a pensar, todas las ecuaciones diferenciales donde no aparece la variable independiente, o sea, todas las autónomas, van a tener x igual a 0 como solución, ¿verdad? De la ecuación, ¿verdad? La que llamamos normalmente solución trivial, ¿verdad? Entonces, para las ecuaciones esas autónomas, siempre van a tener como punto de equilibrio por lo menos a x igual a 0. Pueden tener más, ¿verdad? Pero por lo menos siempre van a tener a x igual a 0 como punto de equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque si es no autónoma, entonces los términos que van a aparecer aquí van a ser términos con x, x', la segunda derivada y así, ¿verdad? Que si x vale 0, pues todas se van a anular, ¿verdad? Y entonces se va a satisfacer la ecuación diferencial. Si ya aparece la t, ya ahí no necesariamente, ¿verdad? Imagínense que aquí a esta ecuación se le suma t.
Entonces ya x igual a 0 ya no es una solución, ¿verdad? Ya no va a satisfacer la ecuación, ¿no? En esta, vamos a ver que este comentario, en este ejemplo, notamos que la solución, bueno, la ecuación está planteada en términos de un parámetro, entonces obviamente la solución está también. Y además, como es una familia de soluciones, también las soluciones dependen de ese otro parámetro, ¿verdad? Que se puede determinar con las condiciones iniciales. Y fíjense que mucho del análisis que vamos a hacer para poder determinar detalles como el que les decía, ¿verdad? De ver si son crecientes o qué, va a depender mucho de cómo son los parámetros, ¿verdad? Pónganse a pensar, estas funciones exponenciales, por lo menos en su forma, acuérdense ahí de cálculo de 110, ¿verdad? Cuando graficaban exponenciales, la forma de las exponenciales todas tienen la misma forma, ¿verdad? Pero si este K es positivo, va a ir en una dirección, si es negativo, va a ir en otra dirección, o si el A es positivo o negativo, va a cambiar la dirección, ¿verdad? De la curva. Entonces, no cambia la forma, pero cambia la dirección. Y si a mí me interesa lo que les decía hace poco, ¿verdad? De si es creciente o no, pues ya esa dirección pues, de la curva sí va a ser importante. Entonces, para poder hacer esos análisis que se les llaman análisis cualitativos de ecuaciones diferenciales, el análisis cuantitativo sería lo que ustedes hicieron en el curso de ecuaciones diferenciales, y como para diferenciarlo, pues a esto se le llama análisis cualitativo. Y además pensando en eso de que no se resuelve la ecuación, ¿verdad? Es más sobre las características de la misma. Entonces, para hacer esos análisis, mucho va a depender en analizar los parámetros que aparecen en las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Y no tanto en las soluciones, porque si podemos resolver la ecuación diferencial, entonces esto pierde un poco de chiste, ¿verdad? Según lo que les estaba diciendo desde el inicio. Entonces, más que todo en los parámetros que están involucrados en la ecuación diferencial original, ¿verdad? De manera que yo pueda decir, sin saber que esto es la solución, las soluciones de esto se comportan así, así, así. Cuando A vale tanto, cuando A vale tanto, pasa tal cosa, y así, ¿verdad? Si se ponen a pensar, sería súper útil poder decir eso sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. En este caso no, ¿verdad? Porque es una ecuación simple, pero en general, para una ecuación no lineal, enredada, ¿verdad? Pues eso sí se volvería bastante útil, ¿no? Ok, como les decía, a ese tipo de análisis se le llama comportamiento cualitativo. Y aquí está un ejemplo como para ver cómo funcionan esas o cuál es la dirección que tienen esas curvas. Lo podemos hacer con cálculo, ¿verdad? Mediante límites. Y decimos, bueno, si A es positivo, entonces este exponencial va a tender a infinito, ¿verdad? Si K es positivo, entonces el límite va a ir a tal valor, ¿verdad? Si K es negativo, entonces va a ir para otro lado, ¿verdad? Y así. Entonces con eso uno puede decir, ok, si la función tiende a infinito, bueno, entonces eso ya me está diciendo que va a ser creciente, por ejemplo, ¿verdad? Si tiende a menos infinito, vamos a ver, si tiende a menos infinito puede ser igual decreciente, ¿no? Ocuparíamos más información para decir si es creciente o no, ¿verdad? Aquí en todo caso sería juntándolo con el hecho de que es una exponencial, pero sería como trampa, porque el punto es que yo no quiero no quiero sacar esta información a partir de la solución, ¿verdad? Porque si ya la tengo, pues ya puedo decir mucho sobre ella. Esta sería una forma, pero es bien irreal en el sentido de lo que se quiere trabajar aquí, ¿verdad? Porque aquí se está trabajando ya con la solución. Pero este tipo de cosas es a lo que se le llama ese análisis cualitativo, ¿verdad? Que son, o sea, no me estoy enfocando tanto en la solución es esta y evaluada en tanto da tanto, por decir algo. Sino, ok, esta función tiene infinito cuando A es positivo, ¿verdad? O las soluciones son constantes cuando A es igual a 0, ¿verdad? Por decir algo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y aquí hay algunas gráficas de ello. Aquí de repente lo más importante a resaltar es, fíjense acá, estos son casos cuando A es mayor que 0, que decíamos que las funciones iban a infinito, pero no solo dependían del A, ¿verdad? Sino dependían del K también. Entonces hay unas que van a más infinito, hay otras que van a menos infinito. Y fíjense que quizás lo nuevo en estas gráficas es esta línea que aparece aquí en la derecha, que se le llama línea de fase.
¿Qué es lo que representa? Se parece a lo que hacía uno en cálculo cuando, si se acuerdan, uno hacía una tablita de signos para decir si la función era creciente o decreciente, ¿verdad? Y uno le ponía una flechita ahí, dependiendo si el signo me daba positivo o negativo. Esto se parece más o menos a ello. Se representan los puntos de equilibrio, que en este caso noten que dijimos que para esta ecuación x igual a 0 era un punto de equilibrio. Entonces los puntos de equilibrio acá en esta línea se denotan como, sería x igual a 0, ¿verdad? O sea, el eje t sería el punto de equilibrio, entonces se representa con un punto. Si hubiesen más, como les estaba diciendo antes, serían otras rectas horizontales aquí, ¿verdad? De hecho, por aquí traigo otra gráfica, creo, con otras. Por ejemplo, esta. Fíjense, esta tiene dos puntos de equilibrio. X igual a 0, X igual a 1. ¿Por qué? Porque de todas las soluciones, esas dos son las constantes. Y a eso le llamamos punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, les decía sobre esta línea de fase, lo que se representa son dónde están los puntos de equilibrio y cuál es el comportamiento de las soluciones. Con esto uno dice, ok, aquí las soluciones se están alejando del punto de equilibrio. Aquí las soluciones también se están alejando del punto de equilibrio. Y en este otro caso, al revés. Aquí lo que indicamos es, ok, y viéndolo como se hace normalmente en cálculo, ¿verdad? Que uno analiza el comportamiento de las funciones, se analiza de izquierda a derecha, ¿verdad? De lo negativo a lo positivo. Así como cuando uno le preguntaban, diga dónde la función es creciente, ¿verdad? Entonces uno empezaba desde menos infinito, no sé qué, y de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces aquí igual, en ese sentido uno dice, ok, aquí la función es decreciente, entonces lo anoto con una flechita hacia abajo. Aquí es creciente, ¿verdad? Lo anoto con una flechita hacia arriba. Y entonces veo que esto me indica que las soluciones, la línea esta me resume que las soluciones se están acercando al punto de equilibrio, ¿verdad? Que aquí lo estamos visualizando, ¿verdad? Las soluciones van tendiendo al punto de equilibrio cuando t tiende a más infinito, ¿verdad? Y aquí, en todo caso, podríamos decir lo mismo, pero cuando t tiende a menos infinito, ¿verdad? Pero, como les digo, normalmente se hace el análisis de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces uno diría, se están alejando del punto de equilibrio, ¿verdad? Cuando t tiende a infinito. Aquí, fíjense, se describen otros dos conceptos que aparecen bastante, que son el de fuente y sumidero. También se les dice atractor y retractor, o atractor y retractor, sí, uno que atrae, el otro que retrae, ¿verdad? Las soluciones. Hay otros términos, pero yo lo estoy nada más traduciendo textualmente para no complicarnos, porque de todas maneras, pues a veces las traducciones lo que generan son problemas, ¿verdad? Si uno se quiere poner a inventar un nombre específico que quizás no esté relacionado con el nombre original, ¿verdad? Es como lo que pasó con la cuestión de los campos y cuerpos, ¿verdad? Ustedes se ponen a pensar, campo y cuerpo como concepto de lenguaje español no tienen nada que ver, ¿verdad? Campo y cuerpo. Pero bueno, dependiendo de dónde venía la traducción, pues así se dejó y de hecho creo que así como estaba originalmente, que creo que fueron los alemanes que introdujeron el término, creo que era cuerpo el que debería ser como que todo mundo le debería decir así. Pero bueno, nosotros ahora nos basamos más en como casi todo está en inglés, ¿verdad? Nos basamos más de lo que viene en inglés. Los gringos le dicen field a los cuerpos, entonces la traducción de field es campo, ¿verdad? Entonces aquí le decimos también campos a los cuerpos, ¿verdad? Aquí para no crear ese tipo de controversias, pues solo traduzcamos textualmente, aunque a veces no sea lo más bonito, ¿verdad? Porque imagínense, esta palabra de sumidero no es tan común, ¿verdad? Pero es una traducción de zinc, que zinc es más o menos como los desagües, ¿verdad? Pero desagüe creo que sería más feo ponerlo aquí. Entonces, bueno, estas son las que, como comunes, ¿verdad? Fuente y sumidero. ¿Qué es una fuente? Es un punto de equilibrio como este, que las soluciones se alejan de él, ¿verdad? Y un sumidero es un punto de equilibrio como este, que las soluciones se acercan a él, ¿verdad? O sea, están bien claritos qué significa cada, o por qué, por ejemplo, están puestos los nombres así, ¿verdad? Las fuentes, imagínense una fuente de esas de agua, el agua como que se separa, ¿verdad? Del punto central. Y en los desagües, el agua se va acercando al punto ese central, ¿verdad? O sea que de ahí viene como que la inspiración de los nombres.
Pero lo que significa es eso, ¿verdad? Aquí las soluciones se están alejando del punto de equilibrio, aquí las soluciones se están acercando al punto de equilibrio, ¿verdad? Ok, ¿qué más tenemos? Otros términos, fíjense. Decimos que la ecuación diferencial es estable, en cierto sentido, porque ya vamos a ver, después vamos a hablar de estabilidad, ya como una definición matemática, ¿verdad? Decimos que tal ecuación es estable si tal cosa, si se cumplen tales condiciones. Pero bueno, en este sentido, por lo menos, estabilidad lo que significa es que si uno intercambia valores de A con otras constantes que por lo menos tengan el mismo signo, entonces el comportamiento de las soluciones se mantiene. Y esto está, fíjense, esto como definición es, es totalmente informal, ¿verdad? No lo aceptaríamos como una definición matemática. Por eso aquí decimos en cierto sentido, como queriendo decir, como tratando de entender cuál es la inspiración de hablar de estabilidad. Estabilidad entonces significa que si, tomando como ejemplo a esa ecuación, ¿verdad? X' igual a A por X, si yo le cambio el signo a A y la solución se mantiene con la misma forma, así como estas de acá, de repente estas dos tendrían un valor de A con el mismo signo, ¿verdad? Recuerden que la A era la parte ya viendo las soluciones, iba aquí en el exponente, ¿verdad? Entonces pónganse a pensar estas exponenciales. Imagínense que fijamos K, ¿verdad? K ya es un valor dado como 5, por ejemplo. Entonces si fijamos si fijamos K y cambiamos A, si no le cambiamos el signo, la forma de la exponencial se va a mantener, ¿verdad? Por lo menos la forma. O sea, lo que va a pasar es así como estas, que hay algunos corrimientos de repente, o algunas están más ensanchadas o más angostas, y eso es el tipo de cosas que puede pasar, ¿verdad? Pero la forma en sí no cambia, ¿verdad? Pero si le cambiamos el signo a la, pues ahí sí ya sabemos que las exponenciales cambian de dirección, como les decía al inicio, ¿verdad? Y entonces decimos que la ecuación es estable si cuando cambiamos el parámetro por otro valor, y especialmente cercano, interesan valores cercanos realmente, no cambia la forma de la solución, ¿verdad? Y lo contrario a esto se le llama bifurcación. Aquí se me olvidó resaltar el concepto en sí. Se le llama bifurcación a puntos en los que con un pequeño cambio que se le haga a este parámetro, no necesariamente a este, ¿verdad? Aquí estamos tomando como ejemplo esta ecuación. Pero hablando de una ecuación en general, si tiene algún parámetro y si uno le cambia un valor un poquito, por ejemplo, en este caso que tenemos, si nosotros cambiamos el valor de A de 0.1 a menos 0.1, ojo, ahí ya estamos cambiando signo, pero aquí solo se quiere introducir el término este, ¿verdad? De bifurcación. Cambiamos solo un poquito el valor de A, pero la forma va a cambiar completamente, ¿verdad? Porque si le cambiaba el valor al exponente ahí o a la parte exponencial, pues dijimos que cambiaba completamente la forma, ¿verdad? Entonces, en ese caso decimos que hay una bifurcación en ese punto de equilibrio, ¿verdad? Porque cambia radicalmente el comportamiento de la solución cuando se cambia un poquito el valor de algún parámetro de la misma, ¿verdad? La bifurcación venía de una bifurcación es como en las calles, ¿verdad? Cuando se da un cruce entre varias calles, entonces ahí como que se genera un conflicto, ¿verdad? Entonces más o menos por ahí viene de por qué llamarle así, ¿verdad? Otros términos que se utilizan bastante acá son estos campos dependientes. Estos, por suerte, ya ahora casi cualquier programa de matemáticas que uno utilice, uno escribe la ecuación que tiene, bueno, esto tiene un parámetro, pero le doy algún valor de repente y ya me da este tipo de cosas. Por ejemplo, el Wolfram, que es uno de los más famosos. Déjenme ver aquí si la conexión no está tan mal para abrirlo. Sí, no hay problema. Entonces, digamos que le ponemos esa ecuación que teníamos ahí, solo que en vez de A, con un valor, ¿verdad? Era A por X por 1 menos X, ¿verdad? Le voy a poner A igual a 2. Si ponemos la ecuación, esta es la famosa ecuación logística, ¿verdad? Si la solución ya es bien conocida, y aquí fíjense está el campo ese de pendientes, y aquí mismo, por lo menos en esta versión gratis, de este hay una versión pagada, ¿verdad? Que me da más cosas, pero esta versión gratis, por lo menos, fíjense, me da, este es el que más nos va a interesar, este campo de direcciones, que son las mismas pendientes, pero ya con una dirección indicada, ¿verdad? Como queriendo decir, si estamos con estas curvas simulando el movimiento de alguna partícula, entonces ahí la dirección esa como que me interesa bastante, ¿verdad?
Entonces, más que el campo de pendientes, nos va a interesar bastante estos campos de direcciones. Y pues aquí les doy una opción donde se pueden hacer gratuitamente, ¿verdad? Solo escribiendo la ecuación. Y con esto ya uno puede decir mucho, ¿verdad? Sobre las soluciones. Claro, si ustedes ponen aquí, bueno, no sé, vamos a ver de repente qué tanto podríamos complicar una ecuación para que no tenga solución. Por lo menos solución en el sentido usual, ¿verdad? A ver, déjame pensar un poquito. Yo creo que si le ponemos una función de las que no son comunes, por ejemplo, algo así, pues esperaría que me diga, no sé cuál es la solución, ¿verdad? Vamos a ver. Y miren, en todo caso, una expresión extraña ahí, pero sí me da el campo de direcciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para realizar, si uno, por ejemplo, a mí en mis tiempos me tocó hacer a mano esto. De repente algunos de ustedes todavía en cálculo 3 creo que a veces, dependiendo el profesor o el libro que utiliza, hay veces que lo ponen a hacer este tipo de cosas cuando ve aquello de los campos vectoriales, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me acuerdo que me tocó hacer a mano estas cosas, pero ahora se hace así nomás, solo lo ponen aquí y ya, ¿verdad? Pero, ¿cómo se hace? Lo que hace es que uno le va dando valores a X, y entonces, si yo le doy, por ejemplo, X igual a 1, aquí me va a dar X' igual a 1. Ese es un valor de una pendiente, entonces yo ubico, si X vale 1, entonces, recuerden que aquí X realmente hace el valor que usualmente hace la Y, ¿verdad? T es arbitrario, entonces para cualquier valor de T estaríamos diciendo que la pendiente va a ser 1. Entonces uno se ubica en X igual a 1, perdón, a ver, si dije X igual a 1, ¿verdad? Se ubica en X igual a 1 y ya decimos que para cualquier valor de T, ahí la pendiente va a ser 1, que son todos estos vectores que están aquí en esta fila, ¿verdad? Que si se fijan tienen la inclinación como de 45 grados que es pendiente 1, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Más o menos así se va dibujando. Hacer la mano es súper tedioso, pero por suerte ya no hay necesidad. Entonces, fíjense que esto es bien útil porque no ocupo resolver la ecuación, incluso con un programa no me la da, ¿verdad? Ni siquiera una aproximación. Me da una, pero individual, ¿verdad? Con una condición inicial. Seguramente entonces estas sí ya son aproximaciones, ¿verdad? Pero no me da una solución, ¿verdad? Analítica, porque, bueno, la función es extraña, ¿verdad? Entonces no es raro que eso pase. Pero yo sí puedo hablar del comportamiento de las soluciones, que pues ya se los he dicho varias veces, es lo que nos interesa aquí, ¿verdad? En este caso, fíjense que para esta ecuación, ya aquí sí hay dos puntos de equilibrio porque, recuerden, los puntos de equilibrio son las soluciones constantes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son x igual a 0, x igual a 1? Porque si x vale 0 y x vale 1, esto se va a anular, ¿verdad? Entonces la ecuación se va a transformar en x' igual a 0. Es una ecuación trivial, ¿verdad? X' igual a 0, la solución va a ser cualquier constante, ¿verdad? X igual a cualquier constante. Entonces, en ese caso habrían soluciones constantes, por tanto, entonces decimos, estas van a ser las soluciones constantes desde ahí, ¿verdad? Desde la ecuación. Y esos son entonces los puntos de equilibrio. O sea que, una vez teniendo la ecuación, básicamente los puntos de equilibrio son cuando el lado derecho de la ecuación es igual a 0, ¿verdad? Y ahí es donde hay punto de equilibrio, ¿no? En este caso, según esta ilustración, observamos que este punto de equilibrio es un sumidero, ¿verdad? Las soluciones se van acercando a él. Este punto de equilibrio es fuente porque, nuevamente, viéndolo de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha vemos que las soluciones se van alejando de x igual a 0, ¿verdad? Y ahí es importante lo de izquierda a derecha, porque si uno lo ve al revés, uno diría, bueno, aquí se están acercando y aquí se están alejando, entonces me cambia totalmente, ¿verdad? Entonces es de izquierda a derecha, que es lo usual, ¿verdad? Como normalmente se trabaja en cálculo, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Aquí fíjense, solo se detalla que uno puede hacer también este análisis. Aquí nuevamente se está haciendo como trampa porque se están tomando algunas de las soluciones y se están dibujando. Pero si yo ya tengo las soluciones, entonces yo puedo ir a ver todo el comportamiento que yo quiera, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere es tratar de anticipar eso sin necesidad de conocer la solución, ¿verdad? Aunque en este caso se puede hacer. Por ejemplo, aquí solo se da un ejemplo de una alternativa de cosas que se pueden hacer en algunos casos, no siempre, ¿verdad?
Por ejemplo, acá lo que sugiere esto es que tomemos el lado derecho de la ecuación, que en este caso es una función que depende de x, ¿verdad? Y la dibujemos, ¿verdad? Entonces, esto es una cuadrática, entonces aquí esta es la gráfica de una de todas estas cuadráticas, ¿verdad? Tomando el valor específico de a igual a 2, ¿verdad? Entonces, fíjense, como dijimos que los puntos de equilibrio pasan cuando el lado derecho de la ecuación es igual a 0, bueno, entonces los puntos de equilibrio en esta gráfica van a estar representados como los interceptos, ¿verdad? Que son cuando esto es igual a 0. Entonces aquí vemos el punto de equilibrio 0, el punto de equilibrio 1, ¿verdad? Entonces, aquí va a tener mucho que ver la cuestión de que como esto lo que representa es la derivada, x' es igual a esto, entonces el hecho de que sea positiva la derivada, o sea, aquí entre 0 y 1, me está diciendo que ahí las funciones van a crecer, ¿verdad? Las soluciones van a crecer. Aquí de 1 en adelante, pues significaría que las soluciones van a decrecer, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Acá, porque la derivada es negativa, ¿verdad? En estas partes. Entonces, cuando es 0, cuando la derivada es 0, significa que hay un punto así como este, ¿verdad? Una especie como de vértice, ¿verdad? Como en esta parábola. Entonces, eso me da para sacar cierta información, ¿verdad? Si f de x es positiva en 0, 1, entonces la derivada es positiva, entonces x, que representa la solución de la ecuación, debe crecer en esos puntos, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, analizando todo eso, uno puede hacer algunas conclusiones como que crece en tal parte, decrece en tal parte, y entonces como se analiza de izquierda a derecha, si recuerdan, eso se hacía en cálculo. Estas son técnicas de cálculo, ¿verdad? Yo no decía, si la función pasa de ser creciente a ser decreciente, tiene que ser cóncava hacia abajo, decía uno allá en cálculo, ¿verdad? Pasa de ser creciente a decreciente, como un triángulo hacia arriba, ¿verdad? Entonces era cóncava hacia abajo, decía uno. Pasa de ser decreciente a creciente, como un triángulo hacia abajo, ¿verdad? Un vértice hacia abajo. Entonces ahí es cóncava hacia arriba, decía uno, ¿verdad? Entonces aquí se puede hacer un análisis similar como para más o menos anticipar este tipo de comportamiento, ¿verdad? Que si recuerdan, era más o menos lo que a uno lo ponían a hacer en cálculo 1, ¿verdad? Cuando le decían, haga una gráfica que satisfaga que x' es positiva de tanto a tanto y que no sé qué, y entonces más o menos haciendo un análisis así, uno más o menos puede predecir el comportamiento de esas curvas, ¿verdad? Que es más o menos lo que nos indica acá. Y se puede justificar tanto como quiera, ¿verdad? Por ejemplo, con el criterio de la derivada, pues yo puedo decir específicamente dónde van a estar los máximos y mínimos y todo ese tipo de cosas. O sea, yo puedo justificar eso tanto como quiera. Por lo menos en estos casos, ¿verdad? Que son funciones no tan enredadas. La otra es que solo son en una variable. Solo hay un parámetro. Si hubieran más parámetros, pues se va a ir complicando la cosa, ¿verdad? Imagínense que hay una b por aquí. Entonces ya ahí ya no solo diría yo, ok, las soluciones solo van a ser de estos 4 tipos. Estas que van aquí para arriba, estas para abajo, estas aquí, estas acá. No, si hay otro parámetro por ahí, de repente esperaría que se dé otro tipo de comportamiento. Entonces eso dificulta más el análisis, obviamente, ¿verdad? Bueno, creo que eso era todo lo que traía por hoy. Y ya los mando a hacer este ejercicio, fíjense, del capítulo 1. ¿Qué significa? Que ya para la primera tarea que les voy a pedir, ustedes deben de incluir este ejercicio, ¿verdad? Y así yo les voy a ir diciendo, la siguiente clase, agreguen este otro ejercicio. Por eso es que les digo que no acepto excusas de tareas, porque yo se las voy asignando con suficiente tiempo, ¿verdad? Entonces, allá ustedes si los dejan hasta el último día, ¿verdad? Y si son 10 problemas, ustedes saben que 10 problemas de 110 o de cálculo, uno sí los puede hacer en una noche, ¿verdad? Pero ya en estas clases, si algunos de estos tienen bastante proceso o si tienen, qué sé yo, alguna parte que es demostrativa, pues ya uno sabe que eso puede tardar bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, traten de ir, conforme yo les vaya asignando ejercicios, traten de ir haciéndolos conforme se los voy asignando, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de despedirnos. Recuerden, pueden escribir o levantar la mano por si quieren hablar. ¿No?
Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar por hoy. Esta grabación yo se la voy a poner ahí en el campus, ¿verdad? Lo más pronto posible ahí les va a aparecer y las pueden estar revisando las veces que quieran. Los ejercicios estos, ¿verdad? Si los ven, lo que les piden son cosas así como esta, ¿verdad? Veámoslos. Capítulo 1, los primeros ejercicios. Ejercicio 2, dije. Solo que todos los incisos. Entonces, fíjense, me da una lista de ecuaciones diferenciales, me dice para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales encuentre todos los puntos de equilibrio, o sea, haga igual a 0 el lado derecho, despeje para x y determine si son sumideros, fuentes o ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque puede pasar que, voy a irme a las ilustraciones que tenía, que puede pasar que por un lado se acerquen, pero por ejemplo estas de abajo se alejen. Entonces ahí ya no es ni fuente ni sumidero, ¿verdad? Para que sea fuente, se tienen que alejar, todas las soluciones tienen que mostrar el comportamiento de alejarse, ¿verdad? Pero si vemos que por un lado se alejan, pero por el otro se acercan, entonces ya no es ni uno ni el otro, ¿verdad? Y entonces por eso ahí dice, o por eso pregunta si es uno, el otro o ninguno, ¿verdad? No es que si no es uno, automáticamente es el otro, no, ¿verdad? No son excluyentes. Y además dice, haga la línea esa de fase, ¿verdad? O sea, ahí sería de apoyarse de una graficadora para hacer unas cuantas gráficas de soluciones para algunos valores de parámetros si tienen, ¿verdad? Y hacer esta línea representando lo de los sumideros y las fuentes, o ninguno, ¿verdad? Con esta línea uno detecta rápido, esto es una fuente porque las soluciones se alejan, esto es un sumidero porque las soluciones se acercan. Pero si una flecha me queda para arriba y esta también, no es ninguno de los dos, ¿verdad? Porque se acercan por un lado, pero se alejan por el otro, ¿verdad? Bueno, pues nos quedamos entonces aquí por hoy, pendientes ahí al correo y al campus, ¿verdad? Para las siguientes, tanto reuniones como asignaciones y evaluaciones, ¿verdad? Nos veremos entonces. Saludos a todos, muchachos y muchachas.